Entonces, cuando evaluamos y obtenemos los datos de los test que no son de nuestra comunidad, como por ejemplo, van a ver que hay un montón de datos en los libros donde ustedes ven que toman test de abdominales, test de Cooper, etcétera, etcétera, y después les dicen excelente, regular, mal. Pero ¿de dónde han extraído esa base de datos para poder compararnos a nosotros? Obviamente que cada comunidad, cada cultura, cada raza inclusive, no es lo mismo, está mal dicho la raza, hoy en día ya no se habla de raza, pero de distinta tipología genética. Yo les tomo a ustedes hoy un día el test de saltar y alcanzar, y veo que tienen tantos centímetros de saltabilidad. ¿Cómo hago para decir está bien o está mal? Te tengo que comparar con una población similar a tu edad también, a tu franja etaria. Y bueno, todo eso lo realizan las investigaciones y más que nada la estadística. Entonces, por esta única vez, y digo que no se los voy a hacer más, voy a torturarlos con lo que es la estadística, pero tenemos que tener nociones mínimas de lo que es la estadística para poder comprender los resultados. Si yo les digo lo que es un desvío estándar, y cuando leamos alguna investigación vamos a ver lo que es el desvío estándar, y si yo, por más que apriete una tecla en una computadora que me da el desvío estándar, tengo que saber interpretar qué es el desvío estándar. Bueno, entonces por ello los voy a torturar de esta manera. Yo digo torturar porque a mí un poco me cuesta, pero bueno, quizá alguno me pueda ayudar y dar una mano. Aquí les tomé un PDF de un programa de Institución de Cultura Física y Deportes. Es un manual de pruebas para evaluar la forma física. Cualquiera de ustedes puede tomar alguno de estos test y el día de mañana, si trabaja de personal trainer, armar una batería de test para evaluarlo, en base a ello tener un diagnóstico, hacer una metodología del entrenamiento, volverlo a evaluar dentro de 2 o 3 meses, mostrarle los resultados y de esta manera ver el desempeño y la mejoría en las cualidades. Pero obviamente tengo que elegir los test correctos de lo que yo quiero evaluar. Bueno, acá hace un poco la presentación teórica, como en todos los trabajos. Habla sobre las capacidades físicas, mete la introducción de lo que es la resistencia. Todo esto yo sé que ustedes muchas veces lo saben, si quieren lo leen, lo charlamos en otro momento como inquietud personal, pero vamos a ir exclusivamente a lo que nos involucra. Acá les voy a ir presentando un poco las pruebas físicas para que tengamos en cuenta cuáles pueden llegar a ser. Hay pruebas físicas de antropometría, el índice de masa corporal, ese es para ver un poco el peso dividido la altura, nos va a dar un índice que después lo podemos comparar para saber si estamos delgados, en exceso de peso o como sea. El test de Curseta-Navete, que vulgarmente se le dice el de naveta, en cada uno de los tests está muy bien explicado cuál es el objetivo. Esto es para la capacidad aeróbica y el consumo máximo de oxígeno. Este test ya casi no se usa, el que se usa siempre es el yo-yo test, pero siempre les digo lo mismo, antes que nada, hasta el test de Cooper sirve. Acá tengo las fórmulas, el test de la milla y media, de lo que veníamos hablando. Acá nos da una tabla que dice mujer, excelente, bueno, medio, bajo, muy bajo. Saben que estamos midiendo el VO2 máximo y este 48, por ejemplo, que tengo aquí, corresponde a 48 mililitros de oxígeno por kilogramo por minuto. Bien, si quieren
Profe, Sí, ¿esa medición de la tabla a partir de la de Bohr o va diferiendo en el tiempo? no, esta tabla está confeccionada en una población y en una comunidad que vaya a saber de dónde. Ok, gracias. La prueba de Borg es con respecto al esfuerzo percibido. Acá no está hablando de esfuerzo percibido, está hablando de un volumen de VO2 que maneja la persona y porque hizo a una mujer más de 48, dice que es excelente. Pero para haber puesto ese número 48, es lo que le dije recién, tuvieron que haber evaluado a una gran población, recoger los datos y obtuvieron esta información a partir de lo que vamos a hacer nosotros con los datos estadísticos. De ahí surgen estos números. El test de los 1000 metros, que evalúa la velocidad aeróbica máxima. El test de Murphy, que es el que vamos a trabajar hoy ustedes o dentro de un rato cuando sea posible, pero lo antes posible. Saben cómo es el test de Murphy. Acá el objetivo es evaluar la resistencia anaeróbica láctica. Ya a esta altura sabemos de lo que estamos hablando. Material, cronómetro, superficie plana, silbato. Ustedes como lo van a hacer cada uno en estos días de confinamiento, no hace falta, van a precisar quizá un ayudante para que les diga cuándo terminó el minuto. Hay una secuencia que está numerada, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Lo han realizado alguna vez este ejercicio? Pienso que sí. Sí. Sí, profe, hace mucho. Hace mucho, bien. Bueno, por protocolo, cuando la persona va a realizar un test, tiene que tener muy bien incorporada la técnica de cualquier test. Tiene que saber qué es lo que va a hacer. Y previamente, antes del test, tienen que hacer una entrada en calor siempre. Yo les recomendaría en este test, como es anaeróbico láctico, se podrán imaginar que las frecuencias cardíacas van a ser bastante altas. Por consiguiente, no solo tienen que entrar en calor, como se puede registrar acá, la zona lumbar, los miembros superiores por sobre todo, porque el apoyo en manos quizá le pueda dar un poquito de dolor en la muñeca, porque están fríos y lo comienzan a hacer a alta intensidad. Entonces, antes de hacer el test, hagan una buena entrada en calor general con acento en los miembros superiores y de alguna manera busquen aumentar las frecuencias cardíacas casi a un 150, a un 160%. Perdón, a 150, 160 latidos por minuto. ¿Cómo lo podrán hacer? Y bueno, repiqueteando en el lugar, saltando, haciendo saltos explosivos hasta arriba, en altura quiero decir, con alguna intensidad, como para que levanten frecuencia cardíaca y sea bastante alta. Después de la buena entrada en calor, al menos recuperen 5 minutos, es decir, una recuperación completa. Y bueno, y después realizan el test. Es realizar la mayor cantidad, fíjense que tienen que hacer desde la posición 1 hasta la posición 1. Eso es un salto o un ejercicio Murphy, como le quieran decir. Burpee. Si quedan en la mitad, esa mitad no la cuentan. Cuentan lo que hicieron en forma completa. Entonces van a precisar un ayudante o que le cuente los ejercicios o que les diga cuando terminó el minuto. Ustedes lo cuentan y el minuto se los cuenta a otra persona.
Y acá les da una tabla, que en general estas tablas se llaman baremos, con B larga, baremos. Entonces ustedes después van a incorporar la cantidad de burpee que hicieron y ver en qué situación están. Muy bajo, bajo, medio, bueno, excelente. Pero si ustedes son inquietos, van a decir, ¿cuál es esta tabla? ¿De dónde sacaron esta tabla? Esta tabla está hecha para chicos de escuela secundaria, para adultos de 20 a 30, para adultos de 50 a 60. ¿Cuál es? ¿De dónde sacaron esta tabla de baremos? Bueno, entonces nosotros lo que vamos a intentar hacer es construir en base a los 44 datos que vamos a tener que figuran en el tablón de la cantidad de alumnos, a ver si podemos construir una tabla o una tabla de puntaje. Entonces, ¿se entendió cuál es la propuesta? Sí, vamos a crear nuestra propia población, digamos, y vamos a crear nuestros valores. Sí, cuando decís nuestros valores, estamos hablando del grupo de tercer año del Instituto San Pablo. ¿Se dan cuenta que los valores que vamos a obtener? Profe. Sí. Y a partir de, a ver, tengo una inquietud. Sí. Lo hago yo, ¿no? Sí. Te digo que en un minuto hice, por ejemplo, 15 burpees, Sí. 15 ejercicios. Ese va a ser mi cuesta. Pero ¿cómo tengo los otros datos? De edad, buscar la edad promedio entre los hombres de tal edad resolvieron tanto, de tal edad resolvieron tanto, como para manejar el equilibrio, porque claro está que las chicas por ahí no van a hacer la misma cantidad que realicé yo. Está muy bueno lo que estás preguntando, Horacio, y esas son todas inquietudes que se presta cuando uno hace un estudio científico. Entonces ahora vamos a ver, en base a esto, porque lo que vamos a hacer nosotros nada más, y es una desilusión, va a ser manejar la matemática, para que el día de mañana, cuando tengamos una población, una muestra, podamos realizarlo y sacar estos datos estadísticos que estamos haciendo. Nosotros, obviamente, vamos a ser muy dispares entre algunos que tengan 20 años y otros que tengamos 60 años. Entonces va a ser cualquier cosa. Por eso mismo les digo que esta tabla de baremos, no sé si leyendo más el artículo, ustedes van a tratar de darse cuenta a qué tipo de población corresponde. Y así son todos los estudios de investigación. Cuando yo voy a realizar una investigación, lo más difícil de todo es seleccionar la muestra. ¿Por qué? Porque si yo quiero ahora hacer una tabla de baremos con este test de Murphy, y yo le tomo el test de Murphy a una persona entre 20 y 25 años y lo meta en esta tabla, posiblemente sea bueno, pero si se lo tomo a uno de 50, posiblemente sea muy bajo. Pero la cantidad de 20 ejercicios que hizo esa persona de 50, para esa edad está muy bueno. Entonces, eso es la gran dificultad que vamos a tener cuando uno hace una investigación, que en realidad, cuando selecciona, imaginemos, yo quiero evaluar en el test de Murphy a la población de la secundaria en el partido de Avellaneda. ¿Voy a poder evaluar a los 2.300 alumnos del partido de Avellaneda? Y va a ser muy difícil. Entonces yo voy a tener que tomar muestras de esa población para poder tener estos datos. Y esa muestra
después me va a tener que inferir un resultado que sea representativo de la población. Esa es la dificultad. Hay investigaciones que se realizan y a veces se toma en forma sesgada a la muestra. Entonces yo digo, como me dio estos resultados, todas las personas que realicen esto van a tener los mismos beneficios. Y no, posiblemente no. Entonces, lo que garantiza que la muestra sea representativa de la población es la condición de tomar la muestra. La muestra tiene que ser de una cantidad suficiente y tomada al azar. Les digo, si yo tengo que hacer y tomar a la población escolar del partido de la localidad de Avellaneda, que tiene 110 escuelas secundarias, entonces tengo que hacer una selección de muestras al azar. ¿Cómo se hace? Por sorteo. Por eso les digo la palabra azar. Meto en una canasta 110 fichas representativas de cada escuela y de esas 110 saco 10 números, que son 10 escuelas secundarias. De esas 10 escuelas secundarias, después los voy a fragmentar en grupos que podría elegir primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y así voy a ir tomando muestras al azar para poder realizar, porque yo no voy a poder evaluar 2.000 alumnos, que sería toda la población. Entonces voy a tomar muestras que van a ser al azar y se realizan siempre de esta manera. Entonces yo voy a caer tanto en una escuela privada como en una escuela del Estado, en una escuela que esté cerca del centro o en una escuela que esté en la periferia. Y esa selección de la muestra va a ser al azar. Cuando a lo mejor esa selección fue al azar y yo voy a la secundaria número 45 de Avellaneda, que tiene 1.500 alumnos. Esos 1.500 alumnos de la escuela secundaria, de esa escuela, no lo voy a poder tomar. Entonces voy a tener que seleccionar 30 alumnos al azar. Voy a tener que tener los nombres de los 1.500 y selecciono a 30. ¿Pero de qué manera? Al azar. Me va a tocar el que es sedentario, el que hace actividad física, y bueno, y así con todas las variables que nos podemos encontrar. Por eso, la toma de la muestra debe ser siempre realizada al azar, para que esa muestra después sea representativa de la población en general. Perfecto. Entonces, ¿qué va a quedar como primer consigna? Que ustedes hagan el test de Burpee, y escriban, y bueno, eso después lo voy a tener que, ¿cómo se llama? Que hacer la tarea para que ustedes escriban en el tablón, en la tarea que yo les voy a dar, la cantidad de burpee que hicieron. Entonces yo, cuando tenga el dato de todos, vamos a trabajar con los estadísticos para sacar nuestras conclusiones. Como se podrán dar cuenta, la muestra nuestra no va a ser representativa de nada, pero nos va a servir para trabajar con los 40 datos y poder aplicar la matemática directamente. Profe, consulta. Sí. Capaz que lo dijo y yo no estuve atento en eso. La tablita esta, la de que dijo que se llamaba baremos, ¿es igual para tanto los sexos, tanto femenino como masculino y cualquier edad? En esta, ¿O hay otras tablitas? en esta tabla, en esta puntualmente, Sí. no me muestra si es varón o mujer. Claro. Bueno, y entonces está mal. A no ser que el texto diga más arriba que solamente se la toma a los varones o solamente a las mujeres. No sé. Bueno, viste, cuando vamos leyendo, vamos cambiando la observación a partir de lo que vamos aprendiendo.
Entonces, de esta manera, podemos ir discriminando si el texto que estoy observando es fiel o no sirve para nada. Igual, profe, consulta. Sí. El test igual me sirve como referencia, por ejemplo, si estoy haciendo un personalizado para sacar, digamos, su 100% y evaluarlo, no sé, a cada 2 o 3 meses, también me puede llegar a servir como referencia. Claro, No. para esa situación sí, en forma individual, vos le vas a poder demostrar que fue mejorando su capacidad física en la resistencia anaeróbica láctica. Pero a esa persona no la vas a poder comparar con la población en general y decirle, mirá qué bien que estás. Vos en forma individual mejoraste un 30% y en forma general estás al 90% de la población. La verdad que tenés una capacidad muy buena. Eso no se lo vas a poder decir. Sí en forma individual, pero no en forma general. A no ser que tenga datos de la... Por ejemplo, si vos estás entrenando a una persona, a no ser que tenga datos de la población argentina de la zona del conurbano, porque también no es lo mismo el conurbano que la gente que vive en montaña en el norte. Tiene otra capacidad, otra condición aeróbica o de fuerza que está todo el día trepando sierras, por ejemplo. Bien. Y ahora les voy a presentar, a ver si lo encuentro, no lo tengo abierto. Bueno, a ver. Les quiero compartir pantalla y me está diciendo que no la puedo hacer. A ver, vamos a esperar un poquito. Ahí está. Ahora sí. Bien. Este es el capítulo 7 de un libro de evaluaciones en educación física y deportes. Vamos a obviar mucho la lectura de esto y quiero que vayamos puntualmente a la tarea. Entonces, me hace una reseña histórica y bueno, yo ahí salteé y me parece que no está muy legible, pero bueno, acá en la primera parte me va a definir los términos de que cuando hablemos todos estemos hablando de lo mismo. Me define lo que es la población, me define lo que es el parámetro, lo que es la muestra, lo que estuvimos hablando recién, por eso se los fui anticipando, lo que es la selección al azar de la muestra, lo que es la amplitud de datos, porque cuando ustedes vean que hicieron el test de Mulpi va a haber una amplitud desde el que hizo menos al que hizo más. Los vamos a poder separar en intervalos de clase o los vamos a poder separar según la frecuencia de la cantidad de ejercicios que pudo hacer cada uno. Bueno. Alan, tenés el micrófono abierto por las dudas. Y me pareció que esa risa la conozco. ¿Es así, Alan? ¿Conozco esa risa? Sí, profe. ¿Viste? Bueno, entonces, una vez que yo obtengo todos los datos, matemáticamente, esto no lo vamos a hacer, pero se los voy a explicar para que tengan una cierta noción de lo que dicen dentro de lo que es la matemática o la psicología misma,
este tipo no es normal. ¿Qué involucra la palabra normal? Porque ahí vienen todos los problemas, ¿no? Entonces, lo que es la norma, o lo que es lo normal, es lo que es más frecuente. Se fue de estar con nosotros y yo podría llegar a decir que Maradona es anormal. Y cuando califico a una persona por anormal, puede ser que la califique por poco o por mucho, ¿no? Entonces la palabra anormal significa que sale de la norma. ¿Y qué es la norma? Y la norma es lo más frecuente, lo más común, vamos a decirle. ¿Cómo se establece esa normalidad? Y por la frecuencia de casos. Entonces, una vez que yo tenga todos los datos de lo que estoy evaluando, voy a poder realizar esta curva que se conoce con el nombre de curva normal o campana de Gauss, porque es una forma matemática en forma de campana. Esta campana me dice que si este es el caso de la persona que menos ejercicio realizó, y este es el caso hacia mi derecha de la persona que más ejercicios realizó, obviamente que son los extremos de la curva. En la zona media, en el promedio de la cantidad de repeticiones, va a estar la mayor cantidad de casos. Por eso llega al pico de la curva. Y a medida que yo me voy yendo hacia la izquierda y hacia la derecha, me voy alejando de esa normalidad. Por menos hacia la izquierda y por más hacia la derecha. Y eso es lo que determina que algunos eventos sean normales o anormales. Y así se hace todo. Ustedes habrán escuchado cuánto es lo normal de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto es lo normal de la presión arterial? Y 120/80. ¿Y dónde salió ese número? De realizar esto, cálculos matemáticos, donde la gran cantidad o la mayoría está dentro de ese 120/80. Pero si ustedes tienen 125 o 130/90, van a estar en el extremo de la curva, hacia la derecha, pero no quiere decir que sea terriblemente anormal. Va a haber un cierto porcentaje que se aleja del promedio. Bien. Vamos a seguir avanzando. Cuando ustedes después vayan a realizar el ejercicio matemático de lo que tenemos que hacer cuando recolectemos todos los datos del test de Murphy, van a tener que confeccionar una tabla, y acá lo habla como tabla número 1, en donde agrupan los valores. Cuando yo le arroje todos los datos de los evaluados, van a tener que acomodar los valores del menor al mayor. En este caso, vamos a poner que fue Murphy. Hicieron 43 el que menos hizo y 110 el que más hizo. ¿Por qué? Porque el manejo de todos estos datos los van a hacer a lápiz y papel. En la estadística hoy en día todos estos datos, ya saben, se maneja por sistema. Hay unos programas donde ustedes cargan los datos y directamente les va a dar todos estos datos que vamos a ver ahora. Lo pueden hacer también con calculadora, como quieran hacerlo. Si lo pueden hacer con calculadora no está nada mal. Y hay computadoras, antes yo tenía una de esas científicas, que a su vez venía con datos estadísticos, donde ustedes metían todos estos datos de a uno, siempre la incorporación de datos es a mano y de a uno, y después apretaban la tecla de bioestándar, o de mediana, o de media, y directamente le tira un número. Pero si ustedes no saben cuál es el concepto de mediana, ese número no les va a servir para nada.
Obviamente que lo van a hacer a calculadora, pero los datos los van a tener que incorporar a mano y tenerlos en papel, todos los datos que vayamos a recolectar de la prueba de Burpee. Entonces, cuando ustedes estén leyendo un poco más el texto para poder... Pero el objetivo a lo mejor no quedó claro porque no lo dije o lo dejé medio insinuado. Vamos a recolectar los datos y lo que vamos a hacer nosotros con esos datos va a ser confeccionar una tabla de baremos para después poder comparar y decir, este alumne hizo 20 Murphy. ¿Qué puntaje le corresponde? Este otro hizo 50. ¿Qué puntaje le corresponde? ¿Cómo hago yo para comparar entre un máximo y un mínimo? ¿Cómo hago para establecer esos límites? Bien. Bueno, corto y nos volvemos a conectar una vez más. Hasta luego, chicos. Chao, profe.